Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1, al empiezo de la Biblia, donde nos habla de la creación de este mundo. Dice así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la palabra abismo, ¿verdad?, se contesta a sí misma. En este mismo versículo nos dice que quiere decir, qué significa la palabra abismo. En el principio dice, en el principio de ese texto, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es lo que significa la palabra abismo. Viene de la palabra griega abusos, ¿verdad?, que significa un lugar desolado, ¿verdad?, un lugar de tinieblas donde no hay absolutamente nada, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Okay? Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas. En el diccionario, ¿qué significa la palabra tinieblas? Oscuridad. ¿Pero qué significa? La maldad. Representa la maldad exactamente. Y significa, si vamos al diccionario, la palabra oscuridad significa ausencia de luz. La oscuridad es la ausencia de luz. Es lo que significa. Y dice el versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. De la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Esto pasó en el primer día. Ahora, si vamos al siguiente día, al segundo día, nos dice, en el versículo 8 nos dice que en el segundo día Dios creó los cielos, el firmamento y los cielos, en el segundo día. Si vamos al tercer día, en el versículo 13, en el 12 y el 11 nos dice que en ese día Dios creó que la hierba verde, ¿verdad? La hierba y los árboles y todo lo que es de campo, las semillas, en el tercer día. ¿Okay? Pero si vamos un poco más adelante, en el 14, fíjense, vamos a leerlo. Y dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces, ¿de dónde viene el día que se encuentra en el primer día? ¿De dónde viene la luz que encontramos en el primer día? ¿Ah? ¿No? No, acabamos de ver que primero Dios hizo la luz. Después Dios hizo en el segundo día, ¿qué hizo? Los cielos y el firmamento. En el tercer día, ¿qué hizo? Los árboles, la hierba. Y en el cuarto día hizo el sol y la luna. Entonces, ¿de dónde viene el primer día? ¿De dónde viene la luz? ¿De dónde viene el día y la noche? Porque dice, y fue el día y la noche del primer día.
¿De dónde viene? De Dios, ¿verdad? La luz viene de Dios, exactamente. De Dios. Podemos ir a Génesis para corroborar. A Génesis capítulo 21. La primera luz que había pudo ser una luz cósmica. Pero aquí empieza cuando sale el sol. Génesis 21, versículo 3. Y visitó Jehová a Sara. En el versículo 23. Hasta ahí, gracias. Ahora pues, Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella. Aquí estamos hablando de la ciudad que está en el cielo, de la Nueva Jerusalén. Porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. Y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y el versículo 22 nos habla del templo. Y no vi templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y nos dice que Dios nos va a alumbrar con Apocalipsis capítulo 21 versículo 23, 22, 23 y 24. Apocalipsis capítulo 21 versículo 22, versículo 23 y versículo 24. Nos habla cómo Dios va a ser nuestro sol, ¿verdad? Va a ser nuestra luz, es el que nos va a alumbrar. Amén. Entonces, si vamos otra vez nuevamente al capítulo 1, versículo 1 de Génesis, podemos ver que la luz que se encuentra ahí es la luz de Dios, ¿verdad? Que es el sol. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Había luz, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, porque estaba la presencia de Dios. Por eso había luz. Antes de eso, ¿verdad? Ya para ese entonces, ¿quién creen que vivía en este mundo que estaba desordenado y vacío? Antes de que Dios creara la luz, los animales, antes de que Dios creara los árboles, ¿verdad? Y al hombre y a la mujer, ¿quién creen que ya vivía aquí en la tierra que cuando estaba desordenada y vacía? Antes de que construyera todo. El enemigo ya, cuando dice que su Dios, que lo vio caer como un rayo sobre la tierra, yo creo que fue el desorden que hizo. Cuando fue lanzado. Así es. Estaba el Espíritu de Dios, ¿no? Así es. Vamos a ir a Ezequiel. A Ezequiel. Capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 15. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 en adelante. Y aquí está hablando Dios a Lucifer. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré de por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí nos dice cómo fue enviado a la tierra. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí Dios está diciendo
cómo iba a arrojar a Satanás aquí a la tierra. Vamos a ir también al libro de Apocalipsis, donde también nos habla nos dice cómo Satanás es sacado del cielo. Apocalipsis, ¿qué? 12. Apocalipsis 12, exactamente, capítulo desde el 7 al 9. Y dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado en él lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y aquí nos dice para dónde fue arrojado. Fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás fue arrojado aquí a este mundo. Entonces, donde nos habla y nos dice cómo la tierra estaba desordenada y vacía, y en tinieblas, pues aquí estaba Satanás, ¿verdad? Pero llega la presencia de Dios y trae luz a este mundo que estaba desolado, desordenado y vacío, ¿verdad? Así como algunos de nosotros, en mi caso personal, así como me encontraba un día como esa tierra, estaba desordenado y vacío, ¿verdad? Desordenado y vacío, no había absolutamente nada más que oscuridad ahí. Pero vino Dios, ¿verdad? Y alumbró. Vino Dios y me alumbró y me enseñó, ¿no? Alumbró, llegó el Espíritu Santo, así como se movía en este mundo sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Así el día de hoy se está moviendo en mí y es el que me guía, ¿verdad? Por la gracia de Dios he encontrado una nueva forma de vida. He encontrado la vida eterna, ¿verdad? He encontrado la forma de vida eterna a través de las Sagradas Escrituras. He encontrado el camino, la verdad y la vida. Por fe, sabemos que en ese día que venga Jesucristo, ¿verdad?, vamos a ser levantados en el aire junto con Él y vamos a ir a esa nueva Jerusalén donde se encuentra la presencia de Dios, ¿verdad? Donde Él mismo va a ser nuestro propio sol y va a alumbrar todos los días. Vamos a ir a un estudio muy interesante. Vamos a entrar al estudio del Espíritu Santo en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 9. Nos dice cómo necesitamos confesar nuestros pecados para poder ser perdonados. Nos afirma que la confesión de pecados, a través de confesar nuestros pecados a Dios, podemos ser perdonados el día de hoy. Capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El verbo era luz verdadera. No. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Nuevo Testamento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice ahí de toda maldad, o dice ahí de algunas cosas sí, de otras cosas no. De todo, ¿verdad? De todo lo que tú hayas hecho, no importa qué tan grande o tan chico haya sido, Él perdona todos nuestros pecados si los confesamos, ¿verdad? Si los confesamos a Dios. En Hebreos capítulo 8, versículo 12, nos habla de la misericordia de Dios. Aquí nos dice cómo Dios olvida nuestros pecados. Dice: porque será misericordioso en cuanto a sus injusticias
y jamás me acordaré de sus pecados. Dios promete olvidarse de los pecados que hemos cometido por siempre, ¿verdad? Eternamente. En Juan capítulo 3, 16, este capítulo casi todos ya lo conocemos casi de memoria también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Necesitamos también creer en Dios para obtener vida eterna. Primera de Juan, nuevamente en el capítulo 1, en el versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre